El problema 3 de la guía 3 nos dice que cierta cantidad de un gas ideal que tiene un Cp igual a 7 medios R, es decir, una capacidad calorífica a presión constante de 7 medios R, está a 20 grados y a 1 bar y ocupa un volumen de 70 metros cúbicos. A su vez, ese gas se calienta a presión constante hasta 25 grados mediante la transferencia de calor desde una fuente a 40 grados centígrados. ¿Sí? Calcule la variación de la entropía del universo y diga si es irreversible o reversible el proceso. Bueno, este problema es el primer problema de la guía, donde lo que tenemos que hacer es calcular la variación de esta nueva función de estado que estuvimos viendo en el teórico, que se llama entropía, para el caso en que lo que tenemos en el sistema es un gas ideal y estamos yendo de un estado A un estado B por un camino reversible. En la slide 31 del teórico de la unidad 3 verán que el cambio de estado para pasar de un estado A un estado B por un camino reversible, si lo que tenemos es un gas ideal, termina resultando en estas dos ecuaciones, ¿sí? Que dependen de la temperatura y del volumen en este caso y de la temperatura de la presión en este caso. Básicamente la deducción parte de la primera ley de la termodinámica, donde lo que tienen es que la variación de la energía interna es calor más trabajo. En ambos casos, tanto calor como trabajo son reversibles. Recordemos que el trabajo es menos P diferencial de B y que el diferencial de U para un gas ideal es CB por el diferencial de T, es decir, la energía interna solo depende de la variación de temperatura. Si de aquí dividimos por T, podemos calcular el diferencial de S y, como verán, operando un poco algebraicamente y resolviendo la integral, lo que nos queda es que la variación de entropía, dependiendo de si los datos que tenemos son de temperatura y de volumen del gas ideal o de temperatura y de presión del gas ideal, nos convendrá usar la ecuación 1 o la ecuación 2 que están aquí escritas. Y bueno, por otro lado, también lo que tienen que tener en cuenta es que si Cp o Cv tienen una cierta variación con la temperatura, dado que en algunos casos la variación de temperatura es suficientemente grande como para que Cp y Cv varíen con la temperatura, bueno, lo tendrán que tener en cuenta para resolver la integral. En nuestro caso, nos dice que es un proceso a presión constante, ¿sí? Y además la variación de temperatura del gas ideal que está contenido en el sistema no es muy grande, son solo 5 grados. Por lo tanto, lo que podemos hacer es sacar Cp fuera de la integral y además podemos considerar que el segundo término se anula, ya que la presión final y la presión inicial son idénticas. De ese modo, lo que nos queda es la integral del diferencial de t sobre t, por lo tanto nos queda el logaritmo de t2 sobre t1, y operando llegamos a esta expresión. De esta expresión tenemos básicamente todo excepto el número de moles. Por lo tanto, para calcular el número de moles lo que hacemos es aplicar la ecuación de gases ideales, ya que nos dice el volumen, la temperatura y la presión del estado inicial del gas. Así que reemplazando por 1 bar, 70 metros cúbicos, el valor apropiado de la constante R y la temperatura, lo que podemos calcular es el número de moles, que ronda 2872,1 moles. Por lo tanto, una vez que tenemos N y tenemos la variación de temperatura, lo que podemos calcular es la variación de entropía. Como vemos, la variación de entropía, como el gas aumenta 5 grados de temperatura, la variación de entropía es positiva, ¿sí? Y es positiva porque obviamente al aumentar la temperatura la entropía final es mayor a la entropía inicial. Para saber si el cambio para ir del estado A al estado B por un camino reversible
fue o no reversible, el problema nos dice que se transfiere calor desde el entorno que está a 40 grados. Acá ya nos está dando un dato importante. Por un lado, lo que sabemos es que la variación de entropía del entorno sí o sí se puede calcular a partir del calor que gana el sistema, ¿sí? El calor que gana el sistema es igual al valor con signo contrario del calor que pierde el entorno. Es decir, todo el calor que el entorno le transfiere al sistema tiene el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Pero en el caso del sistema hay una variación de temperatura a medida que gana calor, yendo desde 20 a 25 grados. Sin embargo, el entorno, como lo consideramos cuasi infinito, decimos que pierde calor, pero eso no modifica su temperatura. Por lo tanto, lo que podemos decir es que el cociente entre el calor y la temperatura del entorno será la variación de entropía del entorno. Y el calor que gana el sistema sabemos que es NCP delta T, ¿sí? Es el número de moles por Cp, que dijimos que era 7 medios R, por la variación de temperatura, que dijimos que eran 5 grados. Por lo tanto, operando, lo que podemos llegar es que el entorno tiene una variación de entropía negativa, lógicamente, porque está entregando calor, de 1334,4 Joule por Kelvin, ¿sí? Fíjense que tanto la entropía que gana el sistema como la que pierde el entorno son variables extensivas, ¿sí? Es decir, no dependen de la cantidad de materia, dependen de la cantidad de materia. Ahora bien, para calcular el delta S del universo, lo que hacemos es sumar la entropía que gana el sistema y restarle la entropía que pierde el entorno. Y como vemos, el valor de delta S es un valor positivo para todo el universo. Eso quiere decir que si hay una variación positiva de entropía para todo el universo, el cambio es irreversible. Si el cambio de entropía fuera igual a 0, lo que podríamos decir es que el proceso es reversible. Sin embargo, como la variación de entropía dio positiva, el cambio es irreversible. Y esto ya lo podríamos haber deducido de que nos está diciendo que el entorno transfiere calor estando a 40 grados centígrados. La diferencia de temperatura entre el entorno y el sistema es de 20 grados, es decir, 40 grados a 20 grados en el interior del sistema al comienzo del proceso, y de 15 grados al final del proceso, de 40 grados a 25 grados. Ese delta de temperatura es suficientemente grande como para considerar que la transferencia de calor va a ser irreversible, ya que recordemos que para que haya una transferencia reversible, lo que tiene que haber son variaciones infinitesimales de temperatura entre el entorno y el sistema.